Amadas hermanas y amados hermanos, les saludo como siempre en el glorioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo, esperando lo mejor para ustedes, y les invito a que por favor me acompañen a considerar un versículo más en la Biblia, y será Romanos 11:29, donde vamos a estar meditando en un corto mensaje. ¿Los dones y el llamamiento son en verdad irrevocables? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A través de los años he escuchado que este versículo es bastante usado y bajo varios argumentos. Ejemplo 1. En cuanto a los ministerios o dones, que si a alguien Dios le dio un ministerio o un don, este ministerio o don espiritual, la persona lo ministrará durante toda su vida. Unos dicen que mientras la persona sea fiel a Dios, y otros dicen que sin importar que la persona se desvíe del camino de Dios. Argumento 2. En cuanto a la salvación, que una persona que antes ha venido a Cristo, aunque se vaya de nuevo al pecado, es salva porque esa salvación está garantizada, porque un día la persona vino a Cristo y Cristo ya le salvó. Mi intención jamás ha sido contrariar lo que otros predicadores hayan dicho, pero cuando leo la Biblia y cuando he tenido que hablar acerca de este versículo, acerca de este texto, lo he explicado en la forma que personalmente lo entiendo. Y es que leyendo este versículo en forma aislada, muchos lo han entendido y citado en esa forma. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y lo aplican en la forma que antes dije. Yo siempre lo he enseñado, sobre todo dando capacitación teológica, en la forma que creo que está planteado en el texto bíblico. Personalmente creo que Romanos 11:29 no debería ser usado tan livianamente para, en este caso, sostener que un ministerio o don se pueden usar como si fuera algo que compramos un día. O decir que la salvación individual nunca se pierde sin importar la condición espiritual de la persona. Porque el texto inmediato, histórico y teológico del pasaje no está tratando ningún oficio en la iglesia, ni la seguridad eterna del cristiano, sino el propósito redentor de Dios con y para con la nación de Israel. Vea usted que este versículo está enclavado dentro de una sección mayor que comienza en Romanos capítulo 9, continúa en el capítulo 10 y culmina en el 11. Y toda esta sección tiene un mismo tema: la temporal incredulidad de Israel y la fidelidad de Dios a sus promesas hechas a los patriarcas. Pablo aborda el tema, por ejemplo, en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Es bien sabido que en Israel la mayoría de su gente ha rechazado y sigue rechazando a Jesús como Mesías. Ya en Romanos 10, Pablo explica que Israel tropezó no por falta de revelación, sino por buscar justicia por obras y no por fe. Por ejemplo, dice Romanos 10, 1-4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y ya en Romanos 11, Pablo responde. Romanos 11:1, la parte A. Ahí Pablo responde la gran pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo responde con un rotundo en ninguna manera. Es ahí donde aparece Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo que la Biblia dice, el don y el llamamiento no se refieren a la experiencia individual de salvación de cada judío ni de gentiles convertidos, y menos a un ministerio cristiano
o a la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, aplicada a los cristianos. Más bien el versículo por su contexto se refiere a los pactos dados a Abraham, Isaac y Jacob, la elección histórica de Israel como pueblo y el propósito soberano de Dios de restaurar finalmente a Israel como nación. Por eso el mismo capítulo dice, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo que usted puede ver, aquí el irrevocable no es un ministerio o la salvación automática de cada individuo, sino la fidelidad de Dios a su plan histórico redentor con Israel. Dios no se arrepiente de haber escogido a ese pueblo. Un día volverá a tratar con él, aunque hoy esté en incredulidad, si no en su totalidad, por lo menos parcial. Y esta sección de la carta a los romanos y sobre todo este versículo en 11:29 no tiene nada que ver con la iglesia. Usar Romanos 11:29 para afirmar que un ministerio o don espiritual es permanente, que un cristiano no puede apostatar, que un cristiano no puede perder la fe, que un cristiano no puede caer en endurecimiento, que un cristiano no puede apartarse definitivamente y perderse. Es sacar el texto de su contexto y ocuparlo para afirmar algo que la Biblia no dice y convertir una promesa nacional para Israel en una garantía individual absoluta aplicada al cristiano. Y eso el versículo jamás lo enseña. Es más, Pablo está diciendo a los romanos en 11:18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esta es una advertencia de Pablo a la iglesia gentil romana y está, como usted lo ve, en el mismo capítulo. Versículo 20 dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Estos versículos, con solo leerlos, quitan el argumento de salvación, no se pierde si Dios la dio. Y en cuanto a lo ministerial, con mucha más razón. El texto dice, no seas altivo. Si algo podemos aplicar a la iglesia, es que el pueblo de Israel perdió la oportunidad, igual que cualquiera en la iglesia, más bien puede perder la salvación por caer en apostasía, por ser rebelde. Y eso es después del sacrificio de Jesús, el cual no necesita mérito de hombre alguno, sino solo el de Jesús mismo, quien personalmente se dio por nosotros. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Más bien, si alguien llega a perderse, el problema no está en Jesús, en el plan de salvación o en todo lo que Dios da para que se perfeccione la obra. El problema está en el cristiano que se rebela y no cuida el regalo dado por Dios. En vez de asegurar inamovilidad en cuanto a la salvación, deberíamos entender que si un cristiano desobedece, podría ser desgajado, según lo que dice el versículo 20.
No te ensoberbezcas, sino teme. Y lo que dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios apartó a los israelitas, a los gentiles malportados, ¿por qué no? ¿Vamos entendiendo? Esto muestra que Pablo aquí no está estableciendo una seguridad incondicional para la iglesia o para individuos, sino una lección de humildad frente a la soberanía de Dios en la historia de la redención. Romanos 11:29 habla del propósito irrevocable de Dios con Israel como nación. Muchos israelitas se han perdido por no creer en Jesús como Salvador. Es por eso que Dios mandó un espíritu de estupor. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean endurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea que el mismo Dios que les dio la promesa a los patriarcas por la soberbia y dureza del pueblo, él mismo hizo que los israelitas hasta hoy estén con la venda puesta. Como dice 2 Corintios 3:15, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Este texto Romanos 11:29 no define algo ministerial en la iglesia, ni la perseverancia individual del cristiano como salvo siempre salvo. No enseña que la salvación personal sea imposible de perder. Lo que sí afirma es que Dios cumplirá lo prometido a los patriarcas aun cuando Israel esté hoy en incredulidad. Así la frase, los dones y llamamiento de Dios son irrevocables, es una declaración de la fidelidad histórica de Dios, no una licencia doctrinal a los cristianos para anular todas las advertencias bíblicas sobre perseverar en la fe. De la iglesia se dice, 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amados hermanos, amadas hermanas, es grandioso, admirable el proceder de Dios, y ahí tenemos un poco de luz en Romanos 11:29. Dios siga bendiciendo sus vidas. Con ustedes ha estado una vez más su hermano y amigo, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.